Ok, buenísimo. Buenas noches. Aquí estamos con Álvaro Mena. Encantado. Álvaro, como ya te comenté, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. La idea de esta sesión es ir haciéndote unas preguntas para dar a conocer lo que significa ser parte de Doji a las personas que están afuera, que no saben realmente lo que significa esto. Claro. Entonces, sin más, si quieres, Álvaro, preséntate brevemente, quién eres, a qué te dedicas, ¿verdad? ¿Hace cuánto empezaste en Doji? Además, me gustaría entender si ya invertías o no en los mercados Claro, financieros. bueno, claro, adelante. Bueno, no, gracias, Maximiliano, por la oportunidad. Como decías, yo soy Álvaro Mena, eh, soy director de Data Analytics en una empresa internacional que está acá en Costa Rica. Como preguntabas, tengo poco más de un año de estar en Doji. Entré, como te decía ahora, a finales de julio del 2024, principios de agosto, por ahí. Ujú, Em, Antes de entrar a Doji ya invertía, pero creo que he seguido como ese camino del inversionista, ujú. cuando empezamos desde, no sé, una cuenta de ahorros, tal vez después un certificado a plazo, Ok, después un índice, la poco a poco evolución. fue, exacto. Hasta que después encontré, bueno, la página de Doji específicamente en Instagram, Ujú. y escuché por ahí algunos de los temas que Aarón comentaba. Entonces, pues ahí fue donde me decidí a formar parte de la comunidad. Excelente, excelente. No, qué interesante. Sí, es bonito porque hay personas que justamente siguen ese camino de ir poco a poco, ¿verdad? No, no como uno. Y yo la verdad que... y mejor como lo haces tú, porque la verdad que yo me he caído feo, ¿verdad? No vamos a hablar de esto Claro. hoy. Antes de Ujú. ser parte de Doji, la verdad que he tenido unas, no sé cómo decirlo, pero bueno. Así que te felicito porque fuiste racional, fuiste conservador de alguna forma. Entonces, antes Claro. de parte de Doji, no habías invertido en acciones como tal, habías hecho ETF, ¿verdad? Ujú. Ok. Correcto, sí, en acciones puntuales de empresas, no había tenido la oportunidad de hacerlo Ok. antes de formar parte de Doji. Excelente. Excelente. Y cuéntame una cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que te convenció en irte a Doji? ¿Habrá algún mensaje en particular, alguna cosa en particular? Porque hay algunas personas que llegan porque, bueno, tienen algún amigo conocido que es parte de, pero tú los conociste por redes sociales. Claro, sí, mira, yo creo que tal vez respondiendo esta pregunta se explica mucho el valor que nos da Doji a los que formamos parte de la comunidad, porque yo creo que una de las diferenciaciones que tiene Doji es que, aparte de que te dan un acompañamiento y te instruyen en qué acciones invertir, Ujú, te enseñan, ¿verdad? Y te explican la lógica de por qué estamos decidiendo invertir en estas empresas, cuál es el periodo de tiempo en el que nos queremos quedar antes de ya ver una ganancia, ¿verdad? Entonces, para responderte a tu pregunta, yo creo que esa sensación de comunidad que hay en ujú, Doji, donde evidentemente está Aaron, que es una persona brillante, muy capacitada y que te da esa confianza de saber que quien está liderando el proyecto sabe muchísimo, pero ujú, al mismo tiempo creo que hay como una especie de capa en la que todos los que formamos parte de la comunidad nos sentimos arropados y sabemos que si hay alguna duda, alguna pregunta, podemos hablarlo con los demás, podemos hablar con Aarón y al mismo tiempo uno está aprendiendo, ¿verdad? Porque yo sé que hay otras opciones en el mercado donde tal vez lo que te dicen es pone tu plata aquí, ¿verdad? Y vas a ver retornos en ¿Algún un fondo plazo de inversión específico. te refieres? ¿Algún fondo de Sí, inversión? sí, por ejemplo, algún fondo de inversión, Ujú, em, pero tal vez no entendés, a menos de que te dediques y saques el tiempo a entender los detalles, no te dan esa guía de cómo aprender sobre inversiones, entender pues la parte básica y ya poco a poco ir conociendo un poco más, ¿verdad? El mundo de las ujú. inversiones. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que esa parte de conocimiento y de entender un poco más del tema fue lo que me hizo decidirme por formar parte de la comunidad. Excelente, excelente. O sea, me parece también de leer entre líneas que también de alguna forma de que tú puedas entender.
en dónde se pone tu dinero, ¿no? También esto, de cierta forma, ¿no? Porque hablando, por claro. ejemplo, de un fondo de inversión donde invierten el dinero para ti, en muchas ocasiones, sobre todo cuando son fondos de bancos, no se Ujú, entiende en qué invierten, ¿verdad? claro, Te ponen claro. un folleto súper complicado, letras Ujú, pequeñas, y a mí me ha pasado, te lo juro, que he claro. hablado con personas que me dicen, yo tengo un fondo de inversión de tal banco, no vamos a hacer Ujú, nombres. Y sí, yo le pregunto, ¿y en dónde está invertido tu dinero? ¿Qué y están no comprando? saben responder. No tienen la Claro, menor idea, la menor claro. idea. Y Entonces, para el banco mejor, que no se pasa, si no les haces preguntas, ¿verdad? Entonces, sí, 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 sí. buenísimo, Sí, buenísimo, yo creo que por ahí, entre otros factores, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchísimos beneficios de formar parte de una comunidad como estas, claro. pero si tuviese que elegir uno, ese es el más importante. Excelente, excelente. Y bueno, digamos, yo tengo unas preguntas en mente, pero obviamente la conversión me lleva a puntos que, ya que tú mencionas, me parece que tú también valoraste bastante la parte del aprendizaje. Me gustaría entender tú de qué, cuál es tu background. ¿Tú tienes un título en administración o eres ingeniero? Digamos, ¿cuál es tu especialidad? Y además, si aparte de entender en dónde se pone tu dinero y demás, si te da una idea, digamos, gracias a la comunidad, al acompañamiento, etcétera, si también tú te has puesto a estudiar. Claro, sí, mira, bueno, mi background, yo estudié administración, tengo un MBA y un Correcto. máster en Data Analytics también. Entonces, por ahí ya tenía como la parte tal vez más básica, como los fundamentos de los aspectos financieros de las empresas, ¿verdad? Y cómo funciona el mercado bursátil. Pero em, creo que la guía o la estructura que se enseña en Doji para analizar empresas y poder identificar oportunidades de inversión es muy buena. Em, no hay que tener un conocimiento eh, pues previo, porque yo creo que eso es otro de los beneficios de Doji, que está abierto para cualquier tipo de perfil, personas con cualquier tipo de background pueden venir a aprender y ver los resultados, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía un background que ya me daba cierta base, es verdad, pero al formar parte de la comunidad pude reforzarlo, aprender más e incluso, Maximiliano, diría que despertar esa espinita por seguir aprendiendo un poquito más todos los días. Buenísimo. Claro, eso es muy cierto. A mí también me pasa, mira, qué vacilón, somos completamente colegas, porque yo también, bueno, no tengo un máster en Analytics, pero yo Ajá, también estudio administración y tengo un MBA también con un foco claro. en Entrepreneurship e Innovation. Y la cuestión es que lo que me llama la atención es que, y bueno, te lo digo porque es un dato, ¿verdad? Ujú, La mayoría de los doji no tienen una especialidad, una licenciatura o no vienen de ujú, un background de economics, business claro, administration, no, ¿verdad? Son claro. profesionales de todo tipo, ¿verdad? A veces de áreas que tú dices que tiene que ver con la inversión salud, médicos, enfermeros, Ujú, ortopedistas, yo qué sé, y muchos claro, otros, pero al fin y al cabo, todos pueden desarrollar la habilidad, ¿no? Eso lo contamos aquí para que también el que escuche se entere. Nosotros aquí, MBA, administrador de empresa y demás, y Aaron tiene una licenciatura en química, ¿verdad? Es químico de la UCR, ¿verdad? Y claro. es un increíble inversionista, mucho mejor que, bueno, digamos que nosotros, digamos que yo y demás. Entonces, Sin eso no duda, es sí. un límite, no es un límite en verano, obviamente ayuda porque no hay que entender a veces definiciones muy básicas, pero en fin, esto realmente cualquiera que tiene el deseo de desarrollar la habilidad de invertir, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, Claro, totalmente de acuerdo. Algo que sí me gustaría agregar a ese punto, Maximiliano, es que yo creo que especialmente en el contexto de Latinoamérica y obviamente aterrizado a Costa Rica, aquí yo creo que hay como un tabú, un cierto miedo a invertir. ujú, Siempre se ha visto como algo muy lejano y como que tal vez sí, para poder invertir necesitas tener un capital enorme, ¿verdad? cierto. Em, yo creo que Doji viene a romper con esa idea y a abrirnos el espacio a cualquier persona, como estábamos hablando ahora, independientemente del background, de que con un capital, así sea súper pequeño, se puede empezar a invertir y a generar dinero, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que vale la pena mencionarlo también porque creo que ha sido disruptivo, digamos, esta idea en el contexto, evidentemente, de Latinoamérica y con mucha más razón aquí en Costa Rica.
Sí, no, es muy, muy cierto, de verdad. Todavía escucho personas y profesionales y en el área también de negocios y demás que, que hablan de invertir fuera del país, invertir a nivel internacional y dicen, pero ¿cómo se hace? Se puede. Yo desde Costa Rica puedo invertir en empresas internacionales de América. Sí, claro, por supuesto. Claro, Sea, lo ven claro, como algo muy complicado, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que es muy sencillo, que todo, todo se resume en abrir una cuenta con un broker o intermediario financiero y empezar a invertir, pero con Doji, si estás en Doji con guía, no al claro, azar, eso no lo recomendamos porque puede ser peligroso, es muy claro, sencillo, ¿verdad? Es impresionante, es impresionante. Qué, qué, claro, totalmente de acuerdo. qué interesante, la verdad, creo que estamos tocando varios puntos muy interesantes. Entonces, mira, bueno, digamos, ya has dicho muchas cosas, y se ve que estás contento con Doji, pero ¿cómo ha sido esa experiencia en la comunidad? ¿Cómo la sintetizarías? Sí, mira, bueno, si hay que sintetizarlo, yo creo que la experiencia de la comunidad ayuda a sentirse más acompañado, especialmente porque, bueno, si uno lo piensa, estás poniendo tu dinero, probablemente tus ahorros, el esfuerzo de muchos años, Ujú, eh, y lo estás apostando a algo, ¿verdad? Estás tomando la decisión de colocar ese dinero en, bueno, en este caso en inversiones. ujú, Entonces, el hecho de estar en una comunidad hace que uno se sienta arropado, te das cuenta de que hay otras personas que tomaron esa decisión y que, pues, que no estás solo, ¿verdad? Ejemplos puntuales, si en algún momento ves un movimiento de una acción y, no sé, tal vez que el precio cayó, puedes hablarlo en la comunidad y ahí entre todos comentan y al final te das cuenta de que es algo normal, pero se puede atravesar o se puede pues compartir las ideas y las preocupaciones en grupo. Entonces eso definitivamente lo hace más llevadero. Conoces perfiles diferentes, como decías vos ahora, doctores, abogados, enfermeros, y eso te da una perspectiva también distinta de que puedes aprender de muchísimos temas formando parte de una comunidad como estas. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, yo creo que ese es uno de los valores y de los beneficios más bonitos de formar parte de Doji, esa comunidad que hay, ¿verdad? estoy muy de acuerdo. Ahora yo más soy parte de Doji, más, más pienso lo mismo, de ¿verdad? Es Claro, impresionante. Es impresionante también porque, bueno, nosotros tenemos más de 8 años como comunidad, ¿verdad? Comentaba creo que antes de que grabáramos, que tenemos más de casi 600 miembros. Entonces hay gente que sí, tiene 6 7 8 años invirtiendo con nosotros y algunos se han vuelto muy buenos, ¿verdad? O sea, han claro, desarrollado su criterio, tienen de verdad que un muy buen nivel y pueden aportar mucho los nuevos también, ¿verdad? No es solamente Aaron, no solamente, o a lo mejor algo que puedo aportar yo también, no sé. claro, Entonces, eso es muy positivo y muy bonito. claro. Entonces, yo diría que prácticamente me contestaste a una pregunta que te quería hacer, ¿qué es lo que más valora de ser parte de Dojo? Me imagino que es la comunidad como tal, ¿no? Sí, 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 definitivamente es la comunidad, tener esa posibilidad de aprender, bueno, evidentemente de vos, de Aarón, pero también de otros compañeros, ¿verdad? Que vienen, como decíamos, con backgrounds diferentes, con puntos de vista quizá diferentes con respecto a las inversiones. Y eso evidentemente a uno lo hace de aprender muchísimo, dándole también visibilidad a lo que te decía ahora de conocer y entender en qué estoy poniendo mi dinero. Entonces, creo que las dos cosas son sumamente valiosas. La comunidad definitivamente, pero también poder aprender sobre este mundo de las inversiones en las que yo creo que uno no deja de aprender. Realmente es un área tan grande en la que todos los días aprendemos más, sigue evolucionando y cambiando. Entonces es una oportunidad buenísima para crecer también uno, ¿verdad? En ese sentido. Claro, Entonces, diría que son esas dos cosas lo que más valoro. espectacular, espectacular. Claro. Álvaro, y una curiosidad, ¿no? ¿Cómo has vivido, digamos, el 2025 ha sido un año retador en el sentido de que hemos tenido diferentes caídas importantes en los mercados, ¿verdad? Sí, O sea, digamos que por temas de política fiscal, económica, claro, por parte de Estados Unidos, Estados Unidos. aranceles, etcétera, hemos visto muchos altos y bajos, mucha volatilidad,
Sí. pero bueno, cuéntame cómo ha sido, gracias al ser parte de Doji, el entendimiento de esa volatilidad, cómo lo viviste a razón de ese Ujú. entendimiento. A ver, vamos a ser muy claros y muy honestos con el que vaya a escuchar. Cuando el portafolio cae, ¿verdad? Aunque uno sepa y entienda perfectamente, no se siente tampoco bonito, ¿ok? Claro, somos humanos. Somos humanos y Claro. sentimos emociones, a lo mejor solo Aaron, a lo mejor no siento nada, no sé, la verdad, hay que preguntarle, Sí. pero uno siente algo, pero uno entiende. Pero bueno, quiero escucharte a ti, qué opinas y cómo ha sido ese proceso. Sí, mira, bueno, yo diría que muy interesante en el sentido de que no nos tomó por sorpresa, porque desde antes de que se tomaran estas decisiones en el gobierno de Estados Unidos, ya nosotros veníamos preparados, porque en la comunidad, bueno, primero hay y esto evidentemente lo inculcaron, un sentido de estar muy al tanto de las noticias que afectan el mercado bursátil, la macroeconomía. em, por ejemplo, las decisiones que toma la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés. Entonces, primero diría que no nos tomó por sorpresa porque ya íbamos preparados para esa volatilidad, ¿verdad? Eh, especialmente con el estilo de Trump, ¿verdad? Que está en el gobierno de Estados Unidos, pero creo que eso sería lo primero. Em, y después añadiría que al formar parte de Doji, uno entiende más cómo las decisiones que toma el gobierno impactan, ya sea para arriba o, como decías vos ahora, para abajo, ya así que el portafolio de uno caiga. Em, probablemente sin el acompañamiento de Aaron ni de la comunidad de Doji, hubiese sido otro escenario completamente diferente y yo hubiese incluso sacado mi dinero, ¿verdad? Y hubiese liquidado con pérdidas, ¿verdad? Pero al estar en esta comunidad, uno entiende que eh, pues que decisiones como estas impactan al portafolio y que al final es una inversión a largo plazo, ¿verdad? Que hay que esperar e incluso verlo como una oportunidad cuando el mercado cae, quizás más bien un momento para comprar más y ver retornos todavía más grandes a largo plazo, ¿verdad? Entonces, creo que lo resumiría de esa manera. Qué bien, la verdad me da orgullo porque veo que los mensajes sí llegan, ¿verdad? Eso es importante, los mensajes sí llegan a los miembros. Y eso es muy importante, ¿no? Ser parte de Doji te evita cometer probablemente uno de los errores más comunes de los novatos que se ponen a invertir, pero lo que hacen es jugar con los mercados y apenas hay un poco de, digamos, una corrección, o sea, el precio baja por Claro, debajo del precio al cual compró la persona, ¿verdad? Un 5 un 10 un 15 un 20 incluso, se asustan y liquidan la posición con pérdida. claro, Es un gravísimo error, pero cuando tú invertiste con conciencia, sabes lo que compraste y demás, más bien como tú justamente dijiste, más bien lo ves como una oportunidad y dices, bueno, el mercado me está ofreciendo la acción a un precio más barato, aprovecho y compro más. Entonces, eso claro, significa ser parte de Doji y también significa que una persona como tú se está capacitando, está entendiendo y bueno, esto es un capital tuyo que te llevas y seguramente te va a llevar muy lejos en tus inversiones en tu vida. Álvaro, mira, para cerrar te quería preguntar dos cositas. ujú, Número uno, ¿qué resultados o aprendizajes te sientes cómodos con compartir? ¿Verdad? Que has obtenido. Obviamente no vamos a hablar de cuánto tú has invertido además con tu portafolio, sino que a ujú. lo mejor pudieras compartir un poco de rendimientos en ese primer año más o menos que has estado con nosotros y además Claro, un poco de aprendizajes fundamentales que tú dices, wow, eso sí me cambió la forma de ver los mercados. claro. Mira, hablando de posiciones específicas o de compras puntuales de acciones de empresas, yo he visto rendimientos de más de un 100%. No voy a decir los nombres de las empresas, pero hay posiciones donde tengo rendimientos de más de 100%. Empresas en general en las que tengo rendimientos de más de 30-35%. Em, a nivel de portafolio, aún con la volatilidad que hay en estos días y especialmente hoy, el Sí. rendimiento es muchísimo más alto que lo que había invertido antes en índices, por ejemplo, en ETFs. Entonces, de ahí ya por ahí uno se da cuenta de que la decisión fue correcta o ha sido correcta, ¿verdad? Em,
tal vez para contar algo distinto a todo lo que hemos hablado, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es entender que esto es un camino a largo plazo, Ujú. ¿verdad? Yo creo que si hay alguien que quiere ver ganancias o riqueza de un día para otro, este no es el lugar, porque aquí lo que estamos es pues invirtiendo a largo plazo. Es un camino, evidentemente, con muchas emociones que hay que disfrutarlo, pero uno de los aprendizajes más grandes es pues eso que te digo, que estas inversiones tienen como objetivo darnos ganancias grandísimas como las que comentaba ahora, pero con un objetivo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, creo que tanto Aarón como la comunidad han logrado transmitir ese mensaje y eso a uno le da confianza también para entender que quizás si hay un mal día en el mercado, pues no se acaba el mundo, esperamos, si podemos, compramos más y seguimos con la mira puesta en el largo plazo, ¿verdad? Muy bien, muy bueno eso, la verdad, fundamental. Entre más tiempo estamos invertidos, ¿verdad? Obviamente en buenas posiciones, ¿verdad? Correctamente diversificados, obvio, ¿verdad? Incluso si uno hace una inversión tipo indexada, siempre entre más tiempo, a largo plazo, entre más tiempo invirtamos, mejor rendimiento veremos, más veremos crecer Claro, nuestro dinero. Entonces, claro. fundamental. Excelente, Álvaro. Y una última pregunta que te quería hacer, ¿cuál sería tu mensaje para una persona o la persona que está tomando en consideración Doji para empezar a invertir con guía o empezar a aprender o las dos cosas o lo que sea? ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona? Claro, mira, algo que yo desde siempre he pensado es que dedicar parte de nuestro dinero, nuestro capital e invertirlo para temas de conocimiento y para hacernos mejores es algo que es realmente invaluable. Em, Sí. Evidentemente entrar en Doji tiene un costo, pero es una inversión que primero se recupera muy rápido, porque las posiciones en las que estamos lo permiten y vemos retornos pues muy buenos, como los que comentaba ahora. Ujú, Pero creo que hay que verlo más allá y entender que el conocimiento que vamos a ganar eh, realmente es invaluable. Como decías vos ahora, nos va a abrir puertas, vamos a crecer muchísimo y de aquí a largo plazo los beneficios que van a haber pues son incontables, ¿verdad? Entonces, aparte de ese beneficio económico que tiene formar parte de Doji, yo creo que uno crece tanto que al final, pues probablemente esa inversión que se hizo para entrar es minúscula comparada a todo el beneficio que se obtiene, ¿verdad? Eh, y lo otro que agregaría Maximiliano es que, como te decía, yo entré en julio del año pasado, pero hubiese deseado entrar años antes. A mí me tomó cierto tiempo tomar la decisión de entrar a Doji y de lanzarme a este mundo de las ok. inversiones, pero ya hoy, más de un año después, si pudiera volver en el tiempo, entraría muchísimo antes porque he visto resultados muy buenos. Qué bueno, no, que me alegra mucho, la verdad, porque sinceramente, nosotros le ponemos mucho esfuerzo para que al fin y al cabo las personas estén contentas con los resultados, estén contentas con el crecimiento, con el aprendizaje, estén cómodos con el ambiente de la comunidad, estén cómodos con nosotros. De verdad que es una gran satisfacción para nosotros todo eso, Álvaro. Y una pequeña curiosidad, ¿cuánto tiempo Vale. antes de entrar a Doji tú nos habías conocido? Eh, Puede ser unos 6 u 8 meses en los que estuve por ahí pensándolo. Ok. Eh, sí, Pensaste bastante. sí, lo pensé bastante. Yo creo que nos pasa a todos porque Claro, ya, y evidentemente hay que sacar un dinero e invertirlo, pero como te decía ahora, eso se recupera súper rápido y cuando uno compara la ganancia que se obtiene a los pocos meses o semanas después, realmente no hay comparación con todo lo que se obtiene. perfecto, perfecto. No, excelente. Vamos a hacer un pequeño disclosure, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Un pequeño aviso que es que, bueno, depende también con cuánto uno empieza a invertir con su Claro, portfolio, ¿verdad? Porque eso es claro, importante también. Pero sin duda alguna estamos completamente alineados y de acuerdo sobre todo. Pero ha sido súper interesante esa conversación. Yo creo que va a ser muy valiosa para quien la escuche. Así que nada, de verdad agradecerte muchísimo, nos da mucho gusto tener personas como tú en la comunidad. Pura vida, como dicen en Costa Rica. Vamos a poner pausa a esta grabación. dale, adelante.